¿Quieres no sufrir la aparición de los síntomas de la ciática? Si es así, quédate a ver este vídeo que te voy a enseñar una rutina de ejercicios para prevenir o no sufrir los síntomas de la ciática. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Fisilution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Borja de la Puerta, fisioterapeuta de Fisilution, y hoy vengo a presentaros un vídeo sobre rutina de ejercicios para no sufrir los síntomas de la ciática. Primero de todo, ¿qué es la ciática? Bien, la ciática o el dolor de la ciática es un dolor que aparece desde la zona lumbar y que baja por toda la parte posterior de la pierna hasta el pie. Y os preguntaréis, ¿y por qué se produce el dolor de la ciática? Bien, pues este dolor se produce porque el nervio ciático, en alguna de sus partes del recorrido, se produce un atrapamiento de él. Pueden ser diversos motivos, desde una protusión o una hernia lumbar, hasta una contractura en algunas partes del recorrido, que esté oprimiendo el nervio, hasta una inflamación del nervio. Y empezamos sin más dilación con la rutina de ejercicios para no sufrir el dolor de ciática. Primer ejercicio. El primer ejercicio es un ejercicio para movilizar toda esa zona de la pelvis en la cual podría haber algún problema del nervio ciático o alguna sintomatología relacionada con él. ¿Qué es lo que haremos? Bien, pues como estamos tumbados, lo primero que haremos será desde esta postura, apoyaremos las manos a lo largo del cuerpo y levantaremos el culete hacia arriba haciendo un puente. Importante que empujéis la cadera hacia arriba todo lo que podáis. Bajamos muy despacito pegando primero la lumbar y luego el culete y arriba. Repetimos. Bajamos apoyando bien la lumbar y subimos. Cogemos aire y al soltar subiremos el culete todo lo que podamos. Con este ejercicio lo que estamos haciendo es activar los músculos estabilizadores de la faja lumbopélvica y además los estamos tonificando, apretando bien el culete al subir y contrayendo bien el abdomen. Esto lo realizaremos 3 series de 10 repeticiones. Y chicos, como siempre decimos, cuando subáis es importante que no notéis dolor. Si os molesta, no lo hagáis. Segundo ejercicio de la rutina de ejercicios para no sufrir ciática. Lo que vamos a hacer es ponernos 4 patas. Y una vez estamos a 4 patas, vamos a coger aire llevando la mano a la rodilla y al soltar vamos a estirar brazo y pierna contraria. Cogemos aire llevando la mano a la rodilla y al soltar estiramos brazo y pierna contraria. Con esto estamos dando movilidad a toda la zona lumbar donde se origina el nervio ciático. Y estas movilizaciones van a ayudar también a que el nervio se deslice y no haya dolor en dicha zona. Como el ejercicio anterior, lo realizaremos 3 series de 10 repeticiones. Pero chicos, no lo haremos solo con un lado. Una vez hacemos las 10 repeticiones, lo haremos con el brazo y pierna contraria. Cogemos aire llevando la mano a la rodilla y al soltar, estiramos. Importante que cuando hagamos este ejercicio no hagamos gestos raros con la cabeza. Dejarla relajada mirando al suelo, porque es todo para que os centréis en la zona lumbar y en movilizar el brazo y la pierna. Como ya hemos dicho, este ejercicio nos sirve para tonificar la musculatura, estabilizadora como antes, y además para movilizar toda la zona lumbar, que es donde se origina el nervio ciático. Recordad, como hemos dicho, 3 series de 10 repeticiones con ambos brazos y ambas piernas y, como antes, importante que no sea doloroso. Tercer ejercicio de nuestra rutina de ejercicios. Vale. El siguiente ejercicio es uno que probablemente sea muy conocido por todos, que es la plancha. Y vamos a realizarla tanto anterior como lateral. Es decir, la plancha de toda la vida, en la cual apoyaremos antebrazos, apoyaremos pies y subiremos culete, apretaremos bien el culete aquí arriba y el abdomen y aguantaremos ahí entre 20 y 30 segundos. Cuando hagamos esto es un ejercicio que nos sirve mucho para tonificar toda la musculatura abdominal, lumbar, glútea, todos esos músculos que son estabilizadores del cuerpo y son el centro de nuestro cuerpo. Igual que lo hacemos desde los pies, si es muy duro y no podemos, lo haremos desde las rodillas. Misma postura, pero desde las rodillas y aguantaremos ahí. Igual que hacemos este gesto aquí, también lo haremos lateral. Desde un lado, apoyamos el antebrazo,
Estiramos bien las piernas y lo mismo, nos mantenemos aquí, lo más rectos posibles. 20 segunditos de un lado y otros 20-30 del otro lado. ¿Cuántas repeticiones, cuántas series? 3 repeticiones de 20-30 segunditos, tanto frontal como lateral. E igual que antes, si nos costara mucho y no pudiéramos hacerlo, desde la rodilla nos ponemos ahí y lo hacemos igual. Un detalle importante, chicos, cuando hagamos estos ejercicios, lo que queremos es que nuestro abdomen esté en una postura correcta y nuestra cadera esté bien puesto. Es decir, no nos interesa que hagáis una curvatura lumbar muy hacia atrás. ¿Por qué? Porque lo que queremos es buscar el punto neutro. Es decir, ni muy al extremo atrás, ni muy al extremo adelante. En el centro, un pelín llevando la cadera hacia la retroversión. Ahí contraeremos bien el abdomen y los glúteos para hacer el ejercicio. Cuarto ejercicio, chicos. Al igual que el anterior era el rey para fortalecer y tonificar toda la musculatura importante, tanto abdominal como glútea y demás, este es podemos decir que es el rey de los ejercicios que van a dar movilidad a toda esa zona lumbar. ¿Cuál es? El famoso gato, o como otros le llaman, el famoso gato camello, en el cual pondremos nuestros brazos con los codos estirados. Es importante hacer una rotación de brazos para bloquear bien los codos, ya que si no, se nos van a mover y no queremos eso. Y una vez estamos ahí, lo que vamos a hacer es, cuando cojamos aire, aumentamos la curva lumbar y llevamos la cabeza hacia arriba todo lo que podamos. Y al soltar el aire, llevamos la barbilla al pecho y la cadera la llevamos hacia adelante, intentando aquí subir toda la zona lumbar y aumentar aquí la curva todo lo que podamos. Cogemos aire, soltamos. Igual que los anteriores ejercicios, esto realizaremos 3 series de 10 repeticiones. Y de este es muy importante que lo hagáis a un ritmo lento y notéis perfectamente cómo se os mueve toda la columna lumbar. Quinto y última parte de los ejercicios de nuestra rutina para no sufrir la ciática. Es importante que, igual que ya hemos fortalecido y hemos dado movilidad a toda esa zona, también tenemos que estirar los músculos que están en toda esa zona del recorrido del nervio y queremos que no opriman en ningún momento ese nervio ciático. Primero de todo, ¿cuál vamos a hacer? Bien, el famoso que llamamos nosotros como meca o maometano. Nos vamos a sentar sobre los pies y vamos a ir hacia adelante con nuestros brazos todo lo que podamos para darle la mayor elasticidad y mayor estiramiento posible a nuestra zona lumbar. Estaremos ahí unos 30 segunditos estirando. Para todos los ejercicios que vamos a hacer de estiramientos, haremos 2 series de 30 segundos de cada uno. No solo de este, sino también de los siguientes estiramientos. Segundo estiramiento. Igual que ya hemos hecho en la zona lumbar, vamos a hacer del músculo piriforme. Es el músculo el cual en la zona glútea suele oprimir muchas veces ese nervio ciático. Entonces para ello haremos un 4 con las piernas, nos agarraremos la pierna y la llevaremos hacia arriba todo lo que podamos. Al subir notaremos el estiramiento en la zona ciática, incluso podéis notar que va un poco hacia la pierna, pero notaremos en esta zona del piriforme donde notaremos todo el estiramiento. Y aguantaremos ahí 30 segundos. Tercer estiramiento, igual que ya hemos estirado y hemos movido la zona lumbar y la zona del culete, ahora vamos a ir con la zona de la pierna. Para ello lo que hacemos es buscamos una superficie, una silla, una mesa, lo que sea, elevado, subiremos la pierna encima, haremos un gesto de anteversión, es decir, forzaremos la cadera como si quisiéramos llevar el culete para atrás aquí y con el pecho recto bajaremos hacia adelante todo lo que podamos, hasta que notéis que os tira en la zona de la pierna. Una vez estéis ahí, como antes, aguantamos 30 segunditos, que notéis el estiramiento y ahí nos quedamos. Si esta opción nos tira mucho, tenemos la variante en la cual doblamos ahí la pierna, apoyamos ahí el talón, nos inclinamos con el culete atrás como antes, nos inclinamos hacia adelante, ponemos las manos en la parte superior de la rodilla, no encima, sino justo un poco más arriba de ella, y cuando ya no podemos bajar más el tronco, estiramos la pierna y notaréis cómo os tira. Último estiramiento, chicos. Ya hemos estirado lumbar, glúteo, isquios. Obviamente nos falta el gemelo. Entonces lo que vamos a hacer es, nos apoyamos en una superficie, una pared, lo que os venga más a mano. Pondremos en nuestras manos, pondremos las piernas una adelante y una atrás
E importante, desde aquí, tal cual estamos, echamos todo el cuerpo bien hacia adelante. Y ahí notaréis al hacer el gesto cómo os tira toda la parte del gemelo. Igual que me pasa a mí, que me tira bastante, me quedo ahí 30 segunditos. Chicos, para acabar, unas recomendaciones generales para no sufrir la ciática. Es importante, primero, que cuando trabajemos tengamos una correcta ergonomía, ya sea cuando estamos sentados, cuando vamos conduciendo en el coche e incluso cuando estamos durmiendo, es importante que tengamos una correcta postura. Si estáis trabajando, levantaos cada hora, que es muy importante el movernos. Si trabajáis levantando peso, es importante que os agachéis y dobléis bien las rodillas cuando os levantéis, porque si no vamos a hacernos daño en esa zona lumbar y vamos a poder sufrir de ese dolor que es una ciática o similar. También es importante que controlemos el tema de alimentación, ya que un exceso de peso y un aumento del abdomen va a hacer que esto también repercuta mucho en la zona lumbar. Por último, es importante que esta rutina de ejercicios para no sufrir la ciática, chicos, la hagáis todos los días durante 6-8 semanas. Tened en cuenta que si queremos prevenir el dolor, no podemos hacerlo 2-3 días y dejarnos mucho tiempo sin hacerlo, hay que hacerlo a diario. Y como os digo, esto no nos sirve para tratar la patología en sí, esto nos sirve para prevenir. Eso hay que dejarlo muy claro, y que si os duele al hacer alguno de los ejercicios, no lo hagáis o intentad mirar la variante que hemos hablado antes. Si ya sufres de ciática, te dejo aquí en la descripción un vídeo sobre 3 ejercicios para la ciática que no conocías. Chicos, si tenéis dudas, dejad un comentario. Acordaos, es necesario que os suscribáis ya que recibimos cientos de comentarios al día, entonces solo podemos responder a algunos. Tened paciencia, porque como os he dicho, recibimos muchos y va a llevar tiempo responderos a todos. Si os ha gustado el vídeo, déjanos un like, suscribíos y activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la curación y más allá.